Imagina una cantera con bloques de piedra tan grandes que ni hoy podríamos moverlos. Una ciudad entera escondida bajo tierra, capaz de albergar a miles. Y máscaras de bronce con ojos desmesurados que parecen de otro mundo. No son mitos. Son restos reales de civilizaciones que desafiaron toda lógica. 8 misterios que, aún hoy, siguen sin respuesta. Quédate, porque cada uno pone en duda lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Las ruinas de la cantera de Yangshan. En lo profundo de la provincia de Jiangsu, a las afueras de Nankín, existe un sitio que parece congelado en el tiempo. La cantera de Yangshan. A primera vista, para un visitante distraído, podría parecer una montaña más, erosionada por siglos de lluvia y viento, cubierta de vegetación dispersa y con un aspecto natural. Pero basta detenerse unos segundos, observar con atención, y el paisaje revela algo imposible de atribuir a la naturaleza. Los cortes en la roca son demasiado rectos, los ángulos demasiado definidos, las superficies lisas como espejos. Allí no actuaron las fuerzas geológicas, sino el esfuerzo paciente, sistemático y ambicioso de seres humanos. Y sin embargo, todo quedó a medias. El lugar entero parece un proyecto monumental detenido de golpe, como si los trabajadores hubieran dejado sus herramientas al final de una jornada y jamás hubieran vuelto. Para entender esta escena detenida, debemos viajar en el tiempo al siglo XV, al reinado del emperador Yongle, uno de los soberanos más ambiciosos de la dinastía Ming. Yongle fue un hombre que no conocía límites. Fue él quien trasladó la capital a Pekín y ordenó la construcción de la ciudad prohibida, símbolo de poder imperial. También impulsó expediciones navales masivas y reforzó grandes tramos de la Gran Muralla China, buscando que su reinado fuera recordado como una era de grandeza sin igual. Pero su ambición no terminaba ahí. Como todo emperador, pensaba también en la eternidad, en el legado que dejaría tras su muerte. Su tumba debía ser la más imponente de todas, un mausoleo que demostrara su poder no solo en vida, sino también en la posteridad. Dentro del vasto complejo funerario de Ming Xiaoling, ordenó la construcción de un monumento colosal. Una estela funeraria gigantesca, un bloque de piedra erigido como símbolo de su poder y gloria eterna. La cantera de Yangshan fue elegida como el lugar de donde se extraería ese coloso. Los artesanos comenzaron a tallar directamente en la montaña, liberando bloques de dimensiones que superaban todo lo visto en la arquitectura china hasta entonces. Uno de ellos, aún incrustado en la roca, pesa unas 16.000 toneladas. Para comprenderlo, es más pesado que un destructor moderno de guerra, más pesado que la suma de miles de automóviles. A su lado quedaron otros 2 bloques de varios miles de toneladas. El plan era transportarlos desde la cantera hasta el mausoleo, pero el reto era imposible. Incluso con la tecnología actual, mover un bloque de esas proporciones sería un desafío titánico. En aquel entonces, con cuerdas, palancas y rodillos de madera, la tarea estaba condenada al fracaso. Lo que vemos hoy en Yangshan es el resultado de ese exceso de ambición. Un proyecto que sobrepasó los límites de su época, que se detuvo abruptamente y quedó petrificado como testigo de una voluntad imperial que ni siquiera el poder absoluto pudo convertir en realidad. Este lugar es más que una cantera abandonada. Es la prueba de que, incluso en el apogeo de la grandeza, la ambición humana puede chocar contra los límites de la naturaleza. Allí, entre bloques gigantescos tallados pero inmóviles, yace el eco de una pregunta que aún nos persigue. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran logrado? Lo que más impresiona al recorrer la cantera de Yangshan no es solo el tamaño de los bloques, sino la sensación de un esfuerzo titánico que quedó suspendido en el tiempo. Uno puede imaginar a miles de obreros trabajando día tras día, bajo el sol abrasador o en la humedad del invierno,
golpeando con cinceles y martillos de hierro, levantando polvo con cada golpe. Cada centímetro arrancado a la roca representaba horas de sudor y disciplina, un sacrificio humano inmenso al servicio de un proyecto que, al final, jamás se completó. El mausoleo de Ming Xiaolin esperaba aquellas piedras colosales como su emblema central, una estela que habría superado cualquier monumento levantado hasta entonces. Pero la realidad pronto debió imponerse. No se trataba únicamente de extraer los bloques. Había que moverlos kilómetros enteros, atravesar un terreno montañoso, cruzar cauces de agua y finalmente colocarlos en posición vertical. Todo esto sin ruedas capaces de soportar semejante peso, sin acero para fabricar soportes, sin animales de tiro que pudieran con semejante carga. Para hacernos una idea de la magnitud del problema, el bloque más grande pesaba tanto que, incluso si se hubiera logrado ponerlo en movimiento, cada metro avanzado habría exigido reemplazar constantemente los rodillos de madera que lo sostenían. Miles de hombres tendrían que empujar al unísono, coordinados como una máquina viviente. Y aún así, el riesgo de que la piedra se partiera bajo su propio peso o que los caminos improvisados colapsaran era enorme. Algunos expertos creen que el abandono se debió a un simple cálculo tardío. Cuando ya estaban tallados, alguien comprendió que era imposible continuar. Otros apuntan a causas políticas, cambios en las prioridades imperiales, desvío de recursos hacia la ciudad prohibida o la Gran Muralla, o incluso temor de que un fracaso público empañara la imagen de Yongle. Sea cual fuera la razón, la cantera quedó tal como la vemos hoy. Un paisaje monumental detenido en el instante preciso en que la ambición humana alcanzó su límite. Caminar por allí produce una extraña mezcla de fascinación y desconcierto. Es como entrar en un gigantesco taller abandonado, donde los aprendices se fueron dejando su trabajo a medias. Los cortes siguen siendo visibles, las superficies muestran la huella de los cinceles, y los bloques, enormes y mudos, parecen esperar órdenes que nunca llegarán. Más allá de su función inconclusa, los bloques de Yangshan plantean una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Era solo exceso de ambición, o existía algún conocimiento perdido que hacía posible lo imposible? ¿Un método ingenioso de transporte que se perdió con el tiempo? ¿Una tecnología de la que no quedó registro escrito? La cantera de Yangshan es, en definitiva, un recordatorio de lo que significa empujar los límites. Es la prueba de que incluso el poder absoluto de un emperador, con miles de manos dispuestas a obedecer, puede quedar detenido frente a la fuerza de la naturaleza y las leyes de la física. Y mientras las piedras sigan ahí, inmóviles después de 6 siglos, la pregunta continuará abierta. Ese abandono repentino, ese silencio súbito en medio de una obra que parecía imparable, es lo que hace de la cantera de Yangshan un lugar tan inquietante. No hay señales de desmontaje. No hay evidencias de que se intentara reducir los bloques a fragmentos más manejables. Tampoco se ven marcas de transporte fallido, ni caminos reforzados preparados para la tarea. Todo indica que la orden de detenerse llegó de manera abrupta, tajante, como si el proyecto hubiera quedado maldito desde ese mismo instante. El contraste con el presente es sobrecogedor. Donde alguna vez resonaron los martillos y cinceles, hoy solo se escuchan pájaros y el murmullo del viento entre las grietas. Las superficies que fueron cuidadosamente alisadas se han agrietado con el paso de 6 siglos de lluvia, calor y frío. Musgos y líquenes cubren poco a poco la geometría de la piedra, reclamando lo que el hombre no pudo conquistar. Raíces de árboles se han deslizado entre los cortes rectos, como si la naturaleza quisiera abrazar y deshacer lentamente la obra inconclusa. La sensación al recorrer el lugar es la de estar en un escenario detenido en medio de una representación grandiosa. Es como si alguien hubiera congelado el tiempo justo en el momento previo a la culminación. Los bloques, todavía unidos a la roca madre, parecen esperar la orden de liberarse.
El visitante queda atrapado entre dos fuerzas. Por un lado, la ambición humana de un imperio que quiso desafiar los límites de lo posible, y por el otro, la paciencia eterna de la naturaleza, que con calma, sin prisa, va cubriendo y desfigurando lo que alguna vez fue geometría perfecta. Es este choque, esta coexistencia de lo inacabado con lo eterno, lo que convierte a Yangshan en un lugar único. No es una ruina que se derrumbó con el tiempo ni una obra terminada que resiste intacta. Es un monumento a medias, un intento que nunca se concretó, un recordatorio físico de que incluso el poder más absoluto se estrella contra las leyes inamovibles del mundo. Frente a esos bloques inmensos, el visitante no solo se siente pequeño, también siente el peso de una pregunta que sigue flotando en el aire. ¿Fue este el límite de lo posible? ¿O existe aún algún secreto olvidado que haría realidad lo que Yongle soñó? Ese silencio es quizá lo más inquietante de Yangshan. No hay inscripciones, no hay planos conservados, no hay relatos detallados que expliquen qué pensaban exactamente los ingenieros de la dinastía Ming. Todo lo que tenemos son bloques inmensos, tallados con una precisión asombrosa y abandonados como si fueran un borrador nunca terminado. Es un vacío histórico que invita tanto a la investigación seria como a la especulación. Algunos arqueólogos se preguntan si realmente la intención era trasladar los bloques en un solo cuerpo, o si existía algún plan ingenioso para dividirlos en secciones una vez completados. Sin embargo, las huellas visibles en la roca y la forma de los cortes parecen indicar lo contrario. Las piezas fueron concebidas para levantarse completas, como gigantes indivisibles que hubieran marcado la cima de la arquitectura funeraria imperial. Si esto es cierto, los constructores no solo estaban intentando algo monumental, sino algo casi inconcebible. Más de 6 siglos han pasado, y las piedras siguen allí, desafiantes. No se han movido un solo centímetro, como si estuvieran arraigadas a la tierra por voluntad propia. Son inmensas cicatrices en la montaña que hablan de un sueño demasiado grande para hacerse realidad. Y al mismo tiempo, son un espejo de nuestras propias limitaciones. Recordatorios de que la ambición, incluso la de un emperador con miles de manos a su servicio, puede chocar contra un muro invisible que la detiene en seco. La pregunta que flota es inevitable. Si mañana se decidiera completar la obra, ¿seríamos capaces de hacerlo? Con grúas de última generación, con plataformas hidráulicas, con carreteras reforzadas y software de ingeniería avanzada, ¿podría la humanidad moderna mover y erigir un bloque de 16.000 toneladas? Y si la respuesta es no, ¿qué dice eso de nuestra supuesta superioridad tecnológica frente a los antiguos? La cantera de Yangshan no es solo un sitio arqueológico, es un desafío abierto, una provocación que atraviesa los siglos. Allí, en su silencio inmenso, parece susurrar que hay preguntas que aún no sabemos responder, que el tiempo puede enterrar los secretos tanto como conserva las piedras, y que, a veces, los proyectos más grandiosos no sobreviven por lo que logran, sino por lo que dejan inconcluso. Así, Yangshan permanece, no como un monumento terminado, sino como un testigo petrificado de la ambición humana frente a lo imposible, una obra que nunca se completó y que quizá nunca se completará, pero que sigue en pie para recordarnos que incluso el poder más absoluto tiene límites y que la historia también se escribe con sueños que quedaron a medias. Derinkuyu, la ciudad subterránea de piedra. En la región de Capadocia, en el corazón de Turquía, existe un mundo oculto bajo la tierra, un laberinto de túneles y cámaras que descienden decenas de metros, formando una ciudad capaz de albergar a miles de personas. Su nombre es Derinkuyu, y aunque fue redescubierta hace apenas unas décadas, sus orígenes se hunden en los misterios de la antigüedad. La historia comenzó en 1963 de manera casi accidental. Un hombre reformaba su casa
en la pequeña ciudad de Derinkuyu. Mientras derribaba una pared de piedra, encontró un hueco oscuro, un espacio que no figuraba en ningún plano. Intrigado, se acercó con una lámpara y se asomó. Del otro lado había un pasadizo estrecho, tallado directamente en la roca. Al atravesarlo, apareció una habitación excavada con precisión, demasiado grande para ser un simple sótano, y luego otra, y después otra más. Cada paso lo llevaba a un espacio nuevo, conectado por corredores cada vez más profundos. Lo que parecía un sótano doméstico se transformó en la entrada a un complejo gigantesco, una construcción subterránea de dimensiones asombrosas. El descubrimiento reveló un mundo olvidado durante siglos. Una ciudad completa escondida bajo el suelo, invisible para quienes caminaban por encima de ella. Las investigaciones posteriores revelaron algo asombroso. Aquella no era una cueva aislada, sino una ciudad completa. Un entramado de pasillos y escaleras que descendía hasta 60 metros de profundidad, con al menos 18 niveles documentados, aunque muchos permanecen aún sin explorarse del todo, ocultos bajo la roca. Los corredores se extienden en todas direcciones, serpenteando como un laberinto sin fin. Algunos son tan angostos que apenas permiten el paso de una persona a la vez, obligando a avanzar en fila, con la sensación de estar descendiendo hacia las entrañas mismas de la tierra. Otros, en cambio, se abren de pronto en amplias estancias que revelan la magnitud de la obra. Allí se hallaron cocinas con techos ennegrecidos por el humo de antiguas hogueras, graneros y bodegas excavados para almacenar provisiones, salas de reunión donde podían congregarse decenas de personas, e incluso espacios dedicados a la enseñanza y a la religión. Los niveles superiores alojaban establos para animales, mientras que más abajo se han identificado habitaciones familiares y hasta tumbas excavadas en la roca. Todo estaba pensado para sostener la vida de una comunidad entera bajo tierra. Los arqueólogos estiman que el complejo podía dar refugio a entre 15.000 y 20.000 personas, junto con su ganado y alimentos, permitiendo la supervivencia durante largos períodos sin necesidad de salir a la superficie. Era, en todos los sentidos, una ciudad subterránea autosuficiente, diseñada para resistir y proteger a su gente del mundo exterior. Lo que hace aún más sorprendente a Derinkuyu es su sofisticado sistema de ventilación. Más de 50 pozos verticales recorren el complejo como arterias invisibles, llevando aire fresco desde la superficie hasta los niveles más profundos. Gracias a ellos, la ciudad podía mantenerse habitable durante semanas o incluso meses sin necesidad de abrirse al exterior. El aire circulaba con tanta eficacia que aún hoy, al recorrer sus pasillos, se percibe la corriente fresca que atraviesa la roca. Algunos de esos pozos tenían una doble función. No solo ventilaban, también actuaban como fuentes de agua potable. Excavados con precisión, llegaban hasta acuíferos subterráneos que garantizaban el suministro para toda la población. De este modo, los habitantes podían resistir sin exponerse, protegidos en las profundidades mientras el mundo en la superficie podía ser inseguro o hostil. El sistema de puertas refuerza la impresión de que Derinkuyu fue diseñada para la defensa. En distintos puntos estratégicos de los pasadizos se encuentran enormes bloques circulares de piedra, de hasta 1 metro de grosor, tallados con cuidado para encajar perfectamente en las entradas. Funcionaban como compuertas. Bastaba rodarlos desde dentro para sellar por completo un corredor. Una vez colocados, resultaban imposibles de mover desde el exterior, convirtiéndose en barreras inexpugnables. Era un mecanismo simple pero ingenioso, que aseguraba que la ciudad pudiera resistir incluso en caso de invasión. Los enemigos podían llegar hasta la entrada, pero nunca forzar el acceso a las profundidades. Allí abajo, miles de personas podían esperar protegidas, con aire, agua y alimentos suficientes para sobrevivir. Pero, ¿quién construyó esta ciudad y con qué propósito?
Esa es la gran incógnita que sigue sin resolverse. Lo que se sabe es que el subsuelo de Capadocia ofrece una ventaja única. Está compuesto de toba volcánica, una roca blanda que puede excavarse con relativa facilidad, pero que, una vez tallada, se endurece y se mantiene estable durante siglos. Esta peculiaridad permitió a los habitantes de la región construir desde tiempos antiguos viviendas, almacenes y capillas excavadas en las laderas. Sin embargo, Derinkuyu va mucho más allá de un refugio doméstico. Su escala es descomunal. Miles de toneladas de roca fueron extraídas y transportadas, generando niveles interconectados que requieren planificación, conocimiento estructural y organización colectiva. No es el resultado de una improvisación, sino de un proyecto monumental pensado para sostener comunidades enteras en condiciones extremas. Sobre su origen, los investigadores no se ponen de acuerdo. Algunos sostienen que los primeros niveles pudieron haber sido excavados en la Edad del Hierro, quizás por los frigios, hacia el primer milenio antes de Cristo. Otros retroceden aún más en el tiempo y señalan a los hititas, hace más de 3000 años, como los posibles iniciadores de esta colosal obra subterránea. Lo cierto es que, más allá de su inicio, la ciudad no dejó de ser utilizada y ampliada. Cada civilización que pasó por Capadocia dejó su huella, expandiendo túneles, profundizando cámaras, reforzando pasadizos. En la época bizantina, Derinkuyu adquirió un papel crucial. Se convirtió en un refugio para las comunidades cristianas perseguidas por Roma, y siglos más tarde, en escondite seguro frente a las invasiones árabes. La ciudad no solo protegía vidas, también preservaba tradiciones, cultos y formas de organización comunitaria en tiempos de amenaza. Así, Derinkuyu fue pasando de generación en generación, adaptándose a nuevas necesidades sin perder su esencia. Un santuario bajo la tierra, diseñado para resistir los peligros del mundo exterior. Su función principal parece haber sido claramente defensiva. En una región marcada por guerras, invasiones y persecuciones, Derinkuyu ofrecía la posibilidad de hacer desaparecer a comunidades enteras bajo la tierra en cuestión de horas. Cuando los enemigos irrumpían en las llanuras de Capadocia, los habitantes descendían a los niveles más profundos, cerraban las enormes puertas de piedra y podían esperar durante semanas. Tenían alimentos, agua y aire suficientes para sobrevivir. Desde la superficie, los invasores encontraban un paisaje vacío, sin rastro de vida, sin sospechar que bajo sus pies latía una ciudad entera. Pero reducir Derinkuyu solo a un refugio sería simplificar su complejidad. Varios investigadores sostienen que también cumplió funciones adicionales. El clima subterráneo, con temperaturas frescas y constantes a lo largo del año, era ideal para la conservación de grano, vino y aceite. Esto lo convertía en un gigantesco almacén colectivo, capaz de sostener a la población, incluso en épocas de malas cosechas. Otros plantean que pudo haber sido un centro de intercambio y comercio secreto. Capadocia estaba estratégicamente situada en rutas que más tarde formarían parte de la Ruta de la Seda, y es posible que estas ciudades subterráneas funcionaran como puntos de paso seguros para caravanas que buscaban protección frente a bandidos o ejércitos. La hipótesis se refuerza con un hecho sorprendente. No solo Derinkuyu existe. En toda la región se han descubierto más de 200 ciudades subterráneas, algunas tan extensas como esta, y los indicios apuntan a que muchas pudieron estar conectadas entre sí por túneles kilométricos. Si esas conexiones realmente existieron, no estaríamos hablando solo de un refugio, sino de una red subterránea monumental, un segundo mundo bajo la superficie, diseñado para garantizar la supervivencia, la comunicación y la continuidad de las comunidades a lo largo de generaciones. Caminar hoy por Derinkuyu es como adentrarse en un sueño antiguo, un espacio que parece pertenecer más a la imaginación que a la realidad. Cada pasillo estrecho obliga a moverse con cautela,
y al abrirse en cámaras amplias, uno puede casi escuchar el murmullo de multitudes que alguna vez se reunieron allí. Familias compartiendo alimentos, niños jugando en rincones oscuros, ancianos contando historias a la luz de lámparas de aceite. Los escalones, desgastados por incontables pies, revelan siglos de uso. Los techos ennegrecidos conservan la huella del fuego de miles de hogueras encendidas para cocinar, iluminar y calentar. Y las marcas de las herramientas en las paredes parecen frescas, como si los obreros hubieran salido apenas unas horas antes. El silencio, sin embargo, es total. Solo los propios pasos resuenan como un eco inquietante, recordando que ese lugar alguna vez estuvo vivo y ahora yace vacío, suspendido entre pasado y presente. El misterio persiste y desconcierta a los expertos. Se trata de un proyecto que comenzó modesto y fue creciendo a lo largo de generaciones, ampliado cada vez que una nueva amenaza obligaba a cavar más profundo, ¿o fue, desde el inicio, una empresa monumental concebida como una ciudad fortificada bajo tierra? Lo sorprendente es que, pese a su escala, no hay registros escritos que lo expliquen. Ningún cronista antiguo dejó una descripción detallada. Ningún documento ha llegado hasta nosotros que aclare su propósito. Las preguntas se multiplican. ¿Cómo pudieron excavar semejante volumen de roca sin provocar derrumbes masivos? ¿Cómo planearon la ubicación de los pozos de ventilación con tanta precisión, garantizando aire fresco incluso en los niveles más profundos? ¿Qué motivación poderosa llevó a generaciones enteras a preferir la penumbra y el encierro a la luz del sol y el aire libre? Hoy, Derinkuyu se mantiene como un monumento vivo al ingenio y a la resistencia humana. Un recordatorio de que la ambición de nuestros antepasados no se limitó a conquistar la superficie con templos y pirámides que rozaban el cielo, sino que también se atrevió a mirar hacia abajo y construir mundos enteros bajo la tierra. Un mundo secreto, escondido, que siglos después sigue invitándonos a descender y a preguntarnos: ¿qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? El misterio de la civilización de Sanxingdui. En la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, un hallazgo cambió para siempre la manera en que entendemos el pasado. No fue un templo oculto ni una ciudad perdida, sino algo aún más desconcertante. Un tesoro enterrado bajo la tierra, formado por miles de objetos que parecían no pertenecer a ninguna cultura conocida. Objetos tan extraños, tan diferentes, que parecían sacados de un mundo paralelo. La historia comenzó en 1929, cuando un campesino cavaba una zanja en su campo. Su pala chocó contra algo duro, fragmentos de jade tallado que no parecían simples piedras. Sin comprender del todo lo que tenía entre manos, el hallazgo quedó registrado pero no despertó gran interés. Durante décadas, permaneció en el olvido, sin que nadie sospechara lo que realmente escondía aquel lugar. Hubo que esperar hasta los años 80 para que arqueólogos regresaran al sitio y retomaran las excavaciones de forma sistemática. Fue entonces cuando el secreto salió a la luz. Bajo la tierra aparecieron dos fosas gigantes, auténticas cámaras de ofrendas cuidadosamente selladas, repletas de miles de reliquias. Allí se encontraron piezas de jade, finamente trabajadas, objetos de oro de gran pureza, tallas de marfil y, sobre todo, enormes máscaras de bronce de aspecto inquietante, con rasgos exagerados que no se parecían a nada visto antes en la arqueología china. El descubrimiento reveló no solo la riqueza material de aquel pueblo, sino también una identidad cultural radicalmente distinta, que no encajaba con las dinastías conocidas. Era como si bajo los campos de Sichuan hubiera permanecido sepultada una civilización entera que había desaparecido sin dejar rastro, salvo por estas ofrendas extraordinarias. Las máscaras son quizás lo más inquietante de todo el hallazgo. Algunas alcanzan más de 1 metro de ancho, con ojos desproporcionados que sobresalen en forma de tubos, como si quisieran mirar más allá del mundo humano.
Otras muestran narices afiladas, orejas desmesuradas y bocas geométricas, rasgos exagerados que transmiten una sensación extraña, casi sobrenatural, como si fueran representaciones de dioses, espíritus o criaturas de otro plano. Junto a ellas, surgieron estatuas humanas de tamaño real, figuras hieráticas que alguna vez sostuvieron objetos desaparecidos con el tiempo, animales fantásticos moldeados en bronce, láminas de oro finamente trabajadas, cuchillas de jade que seguramente tuvieron un valor ceremonial, y una de las piezas más extraordinarias jamás encontradas. Un árbol de bronce de casi 4 metros de altura, con ramas que se elevan en espirales imposibles, como si conectara el cielo y la tierra en un símbolo de poder cósmico. Los expertos pronto comprendieron que aquellos objetos no podían atribuirse a las dinastías conocidas de la época, como los Shang o los Zhou, que dominaban la China central. El estilo, los motivos y la iconografía eran radicalmente distintos. Todo apuntaba a otra tradición, independiente, que hasta ese momento era prácticamente desconocida. Así comenzó a hablarse de la cultura de Sanxingdui, una civilización perdida que floreció en el valle de Sichuan hace más de 3000 años. Pero entonces surgió la gran pregunta: ¿quiénes fueron? Los arqueólogos creen que Sanxingdui formaba parte del legendario reino de Shu, una entidad política y cultural aislada por montañas y ríos que actuaban como murallas naturales. Ese aislamiento explicaría por qué su arte y sus rituales evolucionaron de manera tan diferente a los de las culturas del Valle del Río Amarillo, consideradas el núcleo de la civilización china. Lo desconcertante es que Sanxingdui no dejó escritura conocida. No hay inscripciones que expliquen qué significaban sus dioses de ojos desorbitados o sus estatuas hieráticas. No tenemos documentos sobre su religión, su sistema político o su vida cotidiana. Tampoco se han identificado con claridad ciudades o palacios que puedan reconstruir la forma de su sociedad. Todo lo que sabemos proviene de esas ofrendas enterradas. Miles de objetos que hablan de un pueblo sofisticado y enigmático, cuyo mundo se desvaneció dejando atrás únicamente símbolos, rostros y fragmentos de un poder que aún hoy no terminamos de entender. ¿Por qué enterraron semejantes tesoros? Esa es una de las preguntas que más desconcierta a los arqueólogos. Las 2 fosas descubiertas no se asemejan a escondites de emergencia ni a tumbas individuales. Todo indica que eran depósitos rituales cuidadosamente preparados. Miles de piezas de jade, bronce, marfil y oro, objetos de un valor incalculable, fueron deliberadamente rotos, quemados y después enterrados. No era un intento de proteger riquezas de invasores, sino un gesto ceremonial. Una ofrenda colectiva, tal vez dedicada a los dioses, o un acto solemne de despedida de su propia ciudad. El misterio se hace aún más profundo porque, tras aquel esplendor, Sanxingdui desapareció sin dejar rastro. Es como si, de repente, esa cultura se hubiera desvanecido del mapa. No hay registros escritos que narren su caída, ni relatos posteriores que la mencionen con claridad. Solo teorías. Algunos investigadores sugieren que un gran terremoto pudo haber cambiado el curso del río Minjiang, aislando a la región de sus recursos vitales y forzando a sus habitantes a emigrar. Otros creen que fueron conquistados o absorbidos lentamente por culturas vecinas hasta perder su identidad. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que se esfumaron, dejando atrás únicamente las huellas fragmentadas de su arte. Y es precisamente ese arte lo que más fascina y desconcierta. Mientras la contemporánea dinastía Shang producía vasijas, armas y campanas de bronce con motivos simétricos, sobrios y contenidos, los artesanos de Sanxingdui se inclinaban por lo monumental y lo surrealista. Sus máscaras de ojos desorbitados, sus figuras hieráticas, sus árboles de bronce retorcidos, parecen pertenecer más a un universo mitológico que a una tradición terrenal. No se asemejan a nada visto en China, ni en Asia, ni en ninguna otra parte del mundo antiguo.
Los ojos descomunales, que sobresalen como tubos de vigilancia eterna, han dado pie a múltiples interpretaciones. Algunos arqueólogos creen que representaban divinidades solares, seres con el poder de ver más allá de lo humano. Otros sugieren que eran símbolos del poder espiritual. Metáforas de la visión interior, de la capacidad de percibir lo invisible. Y no faltan quienes proponen teorías más radicales, preguntándose si esas formas no reflejan la memoria de algo aún más extraño, perdido en el tiempo o en la imaginación colectiva de un pueblo que desapareció sin dejar explicación. Sanxingdui, con sus máscaras gigantes y su silencio milenario, sigue siendo uno de los mayores enigmas arqueológicos del mundo. Una civilización entera, reducida a objetos que parecen hablarnos desde otro plano, pero que aún guardan celosamente el secreto de quiénes fueron realmente. Algunos investigadores interpretan esas figuras como símbolos chamánicos, dotados de ojos que todo lo ven, guardianes capaces de vigilar tanto el mundo humano como el de los espíritus. Otros sostienen que podrían tratarse de líderes o ancestros divinizados, representados de forma monumental para imponer respeto y transmitir poder incluso más allá de la vida. Y fuera del ámbito académico, no faltan quienes han visto en ellas un eco de lo inexplicable. Rostros de inspiración extraterrestre, cuyas formas desmesuradas alimentan la imaginación de quienes buscan respuestas fuera de la historia conocida. Hoy, miles de estas piezas se exhiben en museos, sometidas a análisis con la tecnología más avanzada. Se ha descubierto que los artesanos de Sanxingdui dominaban técnicas de fundición sorprendentes, capaces de moldear y ensamblar grandes secciones de bronce con una precisión que asombra incluso ahora. También sabemos que no vivían aislados. En las fosas aparecieron conchas marinas y materiales exóticos, prueba de contactos e intercambios con regiones lejanas. Sin embargo, los aspectos esenciales siguen en la penumbra. Ignoramos cómo pensaban, qué dioses veneraban, qué significados escondían sus símbolos, y sobre todo, qué los llevó a desaparecer de forma tan repentina tras alcanzar un nivel cultural tan alto. Sanxingdui se erige como un recordatorio poderoso de que la historia no avanza en una línea recta y clara. Es más bien un mosaico incompleto, con piezas perdidas que de vez en cuando reaparecen y nos obligan a reconsiderar lo que creíamos seguro. Allí, bajo tierra durante más de 3 milenios, quedaron las huellas de un pueblo que construyó un universo simbólico propio, radicalmente distinto al que conocemos. Y al contemplar hoy esos ojos inmensos de bronce, abiertos desde hace miles de años, es imposible no sentir que siguen fijos en nosotros, observándonos desde el misterio, como si esperaran que algún día descifremos el mensaje que dejaron en silencio. Los grandes círculos del desierto, en las extensas llanuras áridas de Jordania y Siria, donde el horizonte se confunde con el polvo y las piedras, y el sol golpea sin piedad, existen huellas que solo se revelan desde el cielo. Son los llamados grandes círculos, estructuras tan enormes y precisas que, durante siglos, pasaron inadvertidas para quienes caminaban entre ellas. La primera vez que se registraron fue en la década de 1920, cuando pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica sobrevolaban el desierto. Desde arriba, lo que en el suelo parecían simples montículos dispersos se transformaba en círculos perfectos, trazados con piedras, cada uno de cientos de metros de diámetro. Era como si alguien, en un tiempo remoto, hubiera tomado el paisaje árido como lienzo y dibujado figuras geométricas gigantes sobre la tierra. Cada círculo mide en promedio 400 metros de diámetro, el equivalente a más de 4 campos de fútbol alineados de extremo a extremo. Sus muros de piedra, hoy desgastados por siglos de viento y arena, apenas alcanzan 1 metro de altura. No son murallas, porque son demasiado bajos para ofrecer defensa. No son corrales, porque carecen de accesos o estructuras internas que indiquen un uso práctico. Tampoco presentan caminos asociados ni restos de asentamientos cercanos que expliquen su función. Y, sin embargo,
La precisión con la que fueron construidos demuestra que no son un accidente del terreno ni una acumulación casual de rocas. Son el resultado de un trabajo deliberado, organizado, llevado a cabo con un propósito que aún desconocemos. Con la llegada de la fotografía satelital y de los drones en el siglo XXI, los arqueólogos pudieron trazar mapas mucho más precisos y descubrieron que no se trataba de un fenómeno aislado. En Jordania se han identificado al menos una docena de grandes círculos, y en Siria se han documentado varios más. Lo más sorprendente es su consistencia geométrica. Aunque están separados por kilómetros de distancia, todos mantienen proporciones similares, como si hubieran sido levantados siguiendo un mismo patrón o conjunto de reglas. Pero la gran pregunta persiste: ¿para qué servían? Nadie lo sabe con certeza. Una de las hipótesis más sencillas plantea que eran marcadores territoriales, enormes señales visibles desde lejos que delimitaban áreas de pastoreo o territorios tribales en un paisaje abierto. Otra interpretación sugiere que eran espacios ceremoniales, círculos destinados a reunir comunidades enteras en torno a rituales estacionales. Resulta fácil imaginar cientos de personas congregadas en su interior, bajo el cielo abierto, participando de celebraciones o ritos colectivos que se han perdido con el tiempo. También existe la posibilidad de que fueran geoglifos, símbolos trazados para ser contemplados no desde el suelo, sino desde lo alto de colinas cercanas, o incluso, según teorías más atrevidas, desde el propio cielo. Esta idea los conecta con las enigmáticas líneas de Nazca en Perú, figuras que solo adquieren sentido cuando se observan desde las alturas y que plantean el mismo desconcertante dilema: ¿para quién fueron creadas? Sea cual sea la explicación, lo cierto es que los grandes círculos no son meros restos de piedra. Son la evidencia de un esfuerzo deliberado, de comunidades que invirtieron tiempo y energía en dejar una marca monumental sobre el paisaje, un mensaje trazado en la escala de lo eterno y cuyo significado seguimos sin descifrar. Lo que más desconcierta a los expertos es la precisión geométrica de estas estructuras. Trazar un círculo perfecto de 400 metros de diámetro en un terreno irregular, sin brújulas ni instrumentos de medición modernos, habría requerido un nivel de planificación extraordinario. Un error minúsculo en la marcación inicial habría deformado la figura. Pero los grandes círculos mantienen una forma casi impecable, como si hubieran sido diseñados con un conocimiento técnico que aún no comprendemos del todo. La datación es otro desafío. Al estar construidos con piedras apiladas en seco, sin argamasa ni restos orgánicos asociados, los métodos tradicionales como el carbono 14 no sirven. Algunas pistas contextuales sugieren que podrían tener al menos 2000 años de antigüedad, quizá más. De ser así, habrían sido contemporáneos de los romanos o incluso anteriores, vestigios de pueblos olvidados que dejaron su huella en el desierto antes de que existiera la escritura en esas regiones. Y el enigma se vuelve aún más profundo por lo que no se encuentra en su interior. Dentro de los círculos no han aparecido restos humanos, ni fragmentos de cerámica, ni herramientas, ni objetos rituales que indiquen cómo se usaban. Es como si los constructores hubieran querido dejar únicamente la forma, el contorno perfecto grabado en la tierra, sin añadir nada más. Solo líneas inmensas de piedra que desafían el tiempo, esperando que alguien, siglos después, intente descifrar su propósito. Al contemplarlos desde el aire, uno no puede evitar la impresión de que son señales deliberadas, mensajes escritos en piedra que cruzaron los siglos sin que nadie pueda ya leerlos. Quizá fueron simples símbolos de unidad, marcas visibles que daban identidad a las tribus del desierto. Tal vez fueron escenarios rituales, espacios abiertos donde lo humano y lo divino se encontraban en ceremonias que hoy resultan inimaginables. O tal vez fueron algo distinto, algo para lo que ya no tenemos palabras,
porque los códigos culturales que les daban sentido se perdieron para siempre con quienes los levantaron. Hoy, los grandes círculos permanecen en silencio, bajo el sol inclemente y el viento que los desgasta lentamente. Para quien camina a pie entre las piedras, se confunden con el terreno árido, invisibles en su enormidad. Pero desde lo alto, desde un avión, un dron o una imagen satelital, se revelan con toda su perfección desafiante. Círculos monumentales trazados en medio del vacío, recordatorios de que incluso en los lugares más inhóspitos, la humanidad dejó huellas profundas, cargadas de intención y misterio. Son testigos de un propósito que aún no comprendemos, y de una precisión geométrica que sigue asombrando, como si en el corazón del desierto alguien hubiera querido dejar un mensaje no para su tiempo, sino para el futuro. Un mensaje que, miles de años después, seguimos intentando descifrar. El cairn submarino del Mar de Galilea, en el norte de Israel, bajo las aguas tranquilas del Mar de Galilea, se oculta una de las estructuras más enigmáticas jamás descubiertas en la región. Allí, a más de 9 metros de profundidad, reposa una construcción ciclópea, tan vasta y pesada que desafía nuestra comprensión de lo que pudo haber logrado una sociedad de la Edad del Bronce. El hallazgo se produjo en 2003, cuando un equipo de investigadores realizaba un estudio con sonar del fondo del lago. En las pantallas apareció algo inesperado. No era una irregularidad natural ni una simple acumulación de rocas, sino la silueta nítida de una estructura con forma cónica, perfectamente definida, que se elevaba desde el lecho como una montaña artificial. Intrigados por la magnitud del descubrimiento, los arqueólogos enviaron buzos para examinarla de cerca. La confirmación fue inmediata. No era obra de la naturaleza. Cada piedra estaba colocada deliberadamente, conformando un montículo inmenso que se alzaba desde el fondo fangoso del lago. Lo que tenían delante de sus ojos era, sin duda, una construcción humana. Una obra de dimensiones colosales sumergida y olvidada durante milenios. El monumento mide alrededor de 70 metros de diámetro en su base y se eleva a unos 10 metros de altura. Está compuesto por enormes bloques de basalto, muchos de ellos de varios cientos de kilos, apilados con cuidado uno sobre otro, sin ningún tipo de mortero que los uniera. A pesar de esa aparente simplicidad, la estructura entera se mantiene sólida y estable tras milenios bajo el agua. En conjunto, se calcula que su peso supera las 60.000 toneladas. Una cifra difícil de asimilar. Para dimensionarlo mejor, es más pesado que el núcleo pétreo de la Gran Pirámide de Giza, considerada una de las mayores proezas de la ingeniería antigua. Lo primero que sorprende a los arqueólogos es su semejanza con un cairn. Esas montañas de piedra que diferentes culturas del mundo erigieron como tumbas, marcadores territoriales o monumentos rituales. Sin embargo, este presenta una diferencia crucial. A diferencia de los cairns conocidos en tierra firme, este se encuentra sumergido bajo el agua. Y ahí surge la gran pregunta que ha desconcertado desde su hallazgo. Se construyó dentro del lago, con técnicas que aún no comprendemos, o en un terreno seco, que, con el paso de los siglos, terminó cubierto por las aguas del Mar de Galilea. Los estudios más recientes sugieren que la estructura podría tener alrededor de 4.000 años de antigüedad, lo que la situaría en plena Edad del Bronce. En ese periodo, el nivel del agua del Mar de Galilea era probablemente más bajo que en la actualidad. Eso hace pensar que el cairn no fue construido bajo el agua, sino en una orilla o incluso en tierra firme, y que con el paso de los siglos, las variaciones del lago terminaron por cubrirlo por completo. El propósito de semejante obra sigue siendo un enigma sin resolver. Algunos arqueólogos sostienen que pudo haber sido una tumba monumental, erigida para honrar a un líder o a un personaje central de la comunidad, cuya memoria se inmortalizó en piedra. Otros lo interpretan como un sitio ceremonial, un espacio sagrado donde se habrían realizado rituales colectivos vinculados al ciclo agrícola, al agua
o a creencias espirituales ya olvidadas. También se ha planteado una explicación más práctica: que el cairn funcionara como un marcador para la navegación, un punto de referencia visible desde la distancia para quienes cruzaban el lago en embarcaciones primitivas. Desde la superficie, una estructura de semejante tamaño debió destacar como una mole inconfundible, sirviendo de guía en medio del paisaje acuático. Sea cual fuera su función, lo cierto es que mover y apilar decenas de miles de toneladas de roca volcánica, sin herramientas modernas, exigió una organización comunitaria de enorme escala y un propósito lo bastante poderoso como para justificar tal esfuerzo. Lo cierto es que levantar semejante estructura habría requerido una organización social notable. No se trataba de un trabajo improvisado ni de un esfuerzo individual, sino de un proyecto colectivo a gran escala. Extraer y trasladar decenas de miles de toneladas de basalto, coordinar su transporte hasta la orilla y apilarlas en forma de un cono perfectamente estable, implica un conocimiento técnico sorprendente para una sociedad prehistórica. La precisión con que las piedras fueron colocadas, sin mortero y solo con su peso y posición, permitió que la construcción resistiera intacta el paso de milenios bajo el agua. Hoy, quienes se aventuran a explorar el mar de Galilea y descienden hacia el cairn, describen la experiencia como sobrecogedora. A medida que uno avanza en la penumbra acuática, lo que al principio parece una sombra difusa, comienza a crecer frente a los ojos. Poco a poco, surge de la oscuridad una masa colosal de roca que se eleva como una montaña sumergida hasta revelar sus formas definidas. Allí, en medio del silencio profundo, rodeada por peces y corrientes, la estructura se impone como un gigante dormido, oculto durante siglos a la vista humana, hasta que la tecnología moderna permitió redescubrirlo. En ese instante, la sensación es clara. Se está frente a un legado olvidado, una obra que desafía nuestro entendimiento sobre lo que sociedades antiguas fueron capaces de concebir y materializar. El cairn del mar de Galilea nos recuerda que todavía hay capítulos ocultos en la historia humana, páginas que permanecen enterradas o, en este caso, sumergidas a la espera de ser descifradas. Allí yace un monumento colosal, invisible para quienes navegan sobre sus aguas, construido por un pueblo del que apenas conocemos rastros, pero que fue capaz de movilizar recursos, ingenio y una voluntad colectiva enorme para dejar algo destinado a perdurar más allá de su tiempo. La gran incógnita sigue siendo el mensaje que quisieron plasmar bajo aquellas piedras. ¿Era un acto de devoción a los dioses? ¿Un homenaje eterno a los muertos? ¿O un marcador diseñado para que generaciones futuras recordaran su existencia, aunque las palabras y los nombres se borraran con el paso de los siglos? Sea cual fuere la respuesta, la estructura refleja una visión del mundo en la que lo sagrado, lo social y lo eterno se entrelazaban en la piedra misma. Por ahora, la verdad permanece sumergida, guardada en el fondo oscuro del lago. El cairn sigue allí, inmóvil, desafiando nuestra comprensión y recordándonos que, aunque creamos conocer el pasado, aún hay secretos gigantescos esperando ser revelados bajo la superficie de la tierra y del agua. El gran recinto de Great Zimbabwe. En el corazón del sureste africano, entre colinas de granito y valles verdes, se alzan las ruinas de una ciudad que durante siglos alimentó el misterio y la especulación. Su nombre es Great Zimbabwe, y en su centro se encuentra una construcción monumental conocida como el Gran Recinto, un complejo de muros de piedra tan vasto y preciso que todavía hoy nos obliga a preguntarnos cómo y por qué se levantó. Great Zimbabwe fue la capital de un poderoso reino africano que prosperó entre los siglos XI y XV. Desde aquí, los gobernantes ejercían control sobre un vasto territorio y supervisaban las rutas comerciales que conectaban las minas de oro del interior con los puertos del Océano Índico. El oro, junto con el marfil y otros recursos, se convirtió en la base de su riqueza e influencia.
Por estas tierras circulaban caravanas de marfil, cobre y ganado, que llegaban hasta los centros de intercambio cercanos a la costa. Pero no solo fluían productos locales, también llegaron objetos procedentes de lugares remotos, lo que demuestra la magnitud de las conexiones de este reino. Entre los hallazgos arqueológicos se cuentan cerámicas chinas, cuentas de vidrio persas y monedas árabes, señales inequívocas de que Great Zimbabwe no era un enclave aislado, sino parte de un mundo interconectado, donde África jugaba un papel fundamental en el comercio internacional. El gran recinto se convirtió en el emblema de esa grandeza. Sus muros de piedra, levantados sin argamasa, muestran una maestría arquitectónica sorprendente. La precisión con la que fueron encajados los bloques y la escala de las construcciones revelan el trabajo de generaciones enteras de artesanos y obreros. Aún hoy, caminar entre sus muros produce una sensación de asombro. El testimonio silencioso de una ciudad que fue centro de poder, riqueza y cultura en el corazón de África. Lo más imponente del sitio es, sin duda, el gran recinto, una enorme elipse de muros de piedra levantados sin mortero que rodea un área de más de 250 metros de circunferencia. En algunas secciones, los muros alcanzan hasta 11 metros de altura y cerca de 5 metros de grosor en la base, dimensiones que transmiten de inmediato una sensación de poder y permanencia. Cada bloque de granito utilizado en la construcción fue cuidadosamente tallado y encajado, siguiendo un patrón tan preciso que, a pesar del paso de los siglos, las paredes continúan erguidas con una estabilidad sorprendente. No hay argamasa que las una, solo la pericia de los constructores, que lograron ensamblar piedra sobre piedra con un ajuste perfecto. En el interior del recinto se alza la enigmática torre cónica, una estructura maciza de casi 9 metros de altura, sin puertas, ventanas ni cámaras internas. Su función exacta se desconoce, lo que la convierte en uno de los mayores misterios del lugar. Para algunos investigadores, pudo haber sido un símbolo de poder real, un recordatorio de la autoridad del gobernante. Otros la ven como la representación de un granero, un emblema de fertilidad y abundancia que habría reforzado la legitimidad del soberano como proveedor de su pueblo. También existe la hipótesis de que fue un monumento ceremonial, un elemento central en rituales colectivos de carácter político o religioso. Sea cual haya sido su propósito, la torre cónica se mantiene como un símbolo intrigante del ingenio y la espiritualidad de la civilización que levantó Great Zimbabwe. La disposición de los muros del gran recinto no parece en absoluto producto del azar. En varios sectores, los pasajes son estrechos y sinuosos, diseñados de tal manera que el visitante es guiado por corredores que se cierran en curvas y limitan la visibilidad hacia lo que hay más adelante. Este detalle ha llevado a pensar que los constructores buscaron un efecto deliberado, tal vez para procesiones rituales, donde el movimiento de las multitudes debía seguir un recorrido controlado, o quizás para restringir el acceso de quienes se dirigían hacia el corazón del recinto, donde residían los líderes o se realizaban ceremonias de carácter sagrado. Cuando los europeos llegaron al lugar en el siglo XIX, su reacción estuvo marcada por los prejuicios de la época. No podían aceptar que una obra de tal magnitud arquitectónica y simbólica hubiera sido erigida por pueblos africanos. En su lugar, atribuyeron las ruinas a los fenicios, a los árabes o incluso al mítico rey Salomón, inventando teorías que encajaban mejor con sus visiones coloniales del mundo. Durante décadas, la historia de Great Zimbabwe fue manipulada y distorsionada, negándole a África el mérito de su propio legado. No fue sino hasta las excavaciones serias realizadas a lo largo del siglo XX que la verdad se impuso con claridad. Los hallazgos demostraron lo evidente. Great Zimbabwe fue obra del pueblo Shona, ancestros directos de muchos de los habitantes que hoy viven en esa región.
Su herencia se mantiene viva no solo en las piedras del recinto, sino también en la identidad cultural de un país que tomó su nombre de estas ruinas, símbolo de orgullo y pertenencia. El lugar llegó a albergar a miles de personas, organizadas en distintas áreas que reflejaban la jerarquía social. Las zonas destinadas a la élite gobernante se distinguían por sus estructuras más elaboradas y por su cercanía a los recintos monumentales, mientras que la población común habitaba en construcciones más simples, dispersas en los alrededores. Great Zimbabwe no era solo un asentamiento. Era el centro político, económico y espiritual de un reino próspero, capaz de movilizar mano de obra y recursos para levantar complejos monumentales de piedra y mantener vivas las rutas comerciales que conectaban África con el mundo. Pero hacia el siglo XV, la ciudad fue abandonada. Las razones de su caída siguen siendo un enigma abierto. Algunos investigadores apuntan a la sobreexplotación de los pastos, consecuencia de un exceso de cabezas de ganado que habría deteriorado el entorno. Otros señalan la pérdida de rutas comerciales hacia la costa, desviadas hacia nuevos centros de poder, lo que habría debilitado la economía local. También se han propuesto explicaciones ligadas a conflictos internos y luchas por el poder que fragmentaron el reino desde dentro. Sea cual haya sido la causa, lo cierto es que la gran ciudad quedó vacía. Sus muros colosales, sus recintos y su torre cónica permanecieron en pie, pero envueltos en silencio, convertidos en testigos mudos de una civilización que floreció y se desvaneció, dejando tras de sí un legado de piedra que aún hoy sigue inspirando asombro y preguntas. Hoy, las murallas del gran recinto continúan erguidas, desafiando al tiempo como testigos mudos de un pasado de esplendor. Entre sus muros se encontraron los famosos pájaros de esteatita, tallas de piedra, con un profundo simbolismo espiritual. Estas figuras se convirtieron en emblema de identidad y orgullo, tanto que hoy son símbolo nacional de Zimbabue y aparecen representadas en su bandera. El gran recinto, sin embargo, sigue planteando preguntas que carecen de una respuesta definitiva. ¿Fue un palacio real? ¿Un templo ceremonial? ¿O quizá ambos al mismo tiempo? ¿Qué significado ocultaba la enigmática torre cónica? ¿Qué tipo de rituales y ceremonias se llevaron a cabo entre esos muros de granito que aún conservan su fuerza imponente? Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, Great Zimbabwe nos deja una certeza. África tuvo sus propios reinos monumentales, capaces de levantar ciudades y símbolos que rivalizan en grandeza con las civilizaciones de cualquier otro continente. Lejos de ser un rincón aislado, esta ciudad fue un centro de poder y cultura que conectó el interior del continente con el comercio global de su época. Las piedras de Great Zimbabwe siguen erguidas tras siglos de abandono, resistiendo a la intemperie, al tiempo y a la desmemoria. Permanecen como un eco de la fuerza de un pueblo que alguna vez dominó vastos territorios, y como un recordatorio de que la historia humana está tejida de centros de civilización que florecieron, brillaron intensamente y luego se desvanecieron, dejando tras de sí enigmas que aún hoy continúan maravillándonos. En las áridas llanuras del sur de Mesopotamia, donde hace más de 6000 años surgieron las primeras aldeas que darían origen a las ciudades sumerias, los arqueólogos encontraron algo que no encajaba. No eran templos, ni tablillas de arcilla, ni herramientas agrícolas. Eran pequeñas figuras de barro con formas humanas, pero rostros de reptil. Las primeras salieron a la luz en 1919, durante excavaciones en sitios como Eridu, Ur y Tel al-Ubaid. Allí, entre restos de viviendas y objetos cotidianos, comenzaron a aparecer estas figuras desconcertantes. Estaban hechas de arcilla cocida, con un acabado sencillo pero inconfundible. A primera vista, sus cuerpos resultan familiares. Tienen brazos, piernas y torsos claramente humanos. Algunas incluso muestran posturas que revelan intención en su diseño, figuras de pie,
sentadas o con gestos que sugieren movimiento. Pero los rostros son otra historia. Las cabezas son alargadas, con hocicos puntiagudos y grandes ojos almendrados que dominan la cara. No parecen simples máscaras ni errores estilísticos. Los rasgos son demasiado consistentes, repetidos una y otra vez en distintos ejemplares. En algunas piezas se distinguen lo que parecen ropajes o adornos, líneas grabadas que simulan collares, cinturones o vestimentas. En otras, sorprendentemente, aparecen escenas de maternidad, figuras reptilianas que sostienen en brazos a crías con el mismo aspecto, como si lo reptil no fuera un añadido, sino parte integral de su identidad. La combinación es desconcertante. Cuerpos humanos reconocibles y detallados, acompañados de cabezas que evocan criaturas ajenas a nuestra especie, figuras pequeñas, pero cargadas de un simbolismo que aún hoy resulta difícil de descifrar. La datación sitúa estas piezas en el período Ubaid, entre el 5000 y el 4000 a.C., miles de años antes de la invención de la escritura y mucho antes de la consolidación de los primeros reinos mesopotámicos. La cultura Ubaid fue una de las precursoras de la gran civilización sumeria. Comunidades de agricultores que levantaron templos primitivos, domesticaron animales y desarrollaron una cerámica característica decorada con motivos geométricos pintados que aún hoy sirven para identificarla. Sin embargo, dentro de ese marco cultural bastante homogéneo, estas figurillas parecen una anomalía radical. Ninguna otra manifestación artística conocida de aquella época guarda semejanza con ellas. Mientras los objetos Ubaid suelen ser funcionales o geométricos, estas pequeñas esculturas muestran un realismo inquietante en los cuerpos humanos, contrastado con la intencionalidad clara de los rasgos reptilianos en los rostros. La gran incógnita es, por supuesto, ¿qué representan? Para algunos arqueólogos, podrían ser figuras religiosas, quizás deidades asociadas con la fertilidad, la regeneración o la naturaleza. En muchas culturas, los reptiles fueron vistos como símbolos de renovación, resistencia o incluso inmortalidad, y no sería extraño que hubieran tenido un papel similar en las creencias Ubaid. Otros especialistas piensan que se trata de chamanes o sacerdotes enmascarados, retratados en medio de rituales o ceremonias. Bajo esa interpretación, las cabezas de reptil no serían literales, sino una representación simbólica de un estado espiritual o de una transformación ritual. Lo que parece claro es que su estilo no fue fruto de un capricho aislado. Los mismos rasgos reptilianos se repiten en decenas de piezas halladas en distintos yacimientos, lo que demuestra que existía una idea común y compartida detrás de ellas. Sea mito, religión o ritual, las figuras de Ubaid responden a una visión del mundo que hoy apenas podemos vislumbrar a través de sus enigmáticas formas de arcilla. La ubicación en la que fueron halladas estas figurillas añade otra capa de misterio. Muchas aparecieron en contextos domésticos, enterradas en viviendas o cerca de espacios cotidianos, y no únicamente en templos o lugares de culto comunitario. Esto sugiere que pudieron haber tenido un papel en la vida privada, tal vez como amuletos de protección, símbolos familiares o figuras empleadas en rituales íntimos dentro del hogar. Sin embargo, su aspecto inquietante y la enorme diferencia respecto a otras representaciones humanas del período hacen que su función siga siendo un enigma sin resolver. Más allá de la interpretación estrictamente arqueológica, estas piezas han servido de combustible para lecturas mucho más especulativas. Algunos teóricos de lo oculto, e incluso defensores de la hipótesis del antiguo astronauta, han sugerido que podrían ser representaciones de seres no humanos, visitantes de otro mundo, o la memoria materializada de una supuesta raza reptiliana que habría quedado grabada en la mitología de los pueblos primitivos. Aunque estas ideas carecen de respaldo científico, reflejan con claridad el impacto visual de las figuras. Al observar sus cabezas alargadas, sus ojos inmensos y sus hocicos puntiagudos,
resulta difícil no sentir que transmiten algo más que un simple símbolo decorativo. Parecen retratar una presencia extraña, algo que desborda lo puramente humano, y que todavía hoy nos obliga a detenernos frente a ellas y preguntarnos qué veían, qué creían y qué buscaban expresar los habitantes de Ubaid hace más de 6 milenios. Lo que sí sabemos es que los Ubaid fueron pioneros en muchos aspectos. Sentaron las bases del urbanismo, inventariaron prácticas agrícolas eficientes y construyeron las primeras formas de organización comunitaria que luego evolucionarían en la civilización sumeria. En ese marco pragmático y técnico, las figurillas reptilianas destacan por su contraste. Son objetos íntimos, pequeños, trabajados con cuidado, pero cuyo lenguaje visual no encaja con la funcionalidad cotidiana de la cerámica o las herramientas. Esa disonancia es precisamente lo que las hace más inquietantes y fascinantes. ¿Eran vestigios de un mito tan antiguo que se volvió inescrutable con el tiempo? ¿Un relato que los ancestros repetían en voz baja junto al fuego, de generación en generación, hasta que solo quedó su representación en arcilla? ¿O, por el contrario, fueron manifestaciones locales, expresiones culturales singulares que no tuvieron continuidad y, por eso, hoy nos resultan incomprensibles? Ninguna de estas preguntas tiene aún una respuesta certera, y eso las transforma en puertas abiertas a la imaginación científica. En los museos, esas piezas cambian de escala. De objetos domésticos que caben en la palma de la mano, pasan a convertirse en ventanas hacia lo remoto. Frente a ellas, el público experimenta un doble efecto. La cercanía material, se percibe la textura de la arcilla, las huellas de los dedos del artesano y, al mismo tiempo, la distancia temporal y conceptual. ¿Qué significó exactamente ese rostro reptiliano para quien lo modeló? Esa tensión entre lo tangible y lo indecible es parte de su poder. Las figurillas nos obligan a recordar que la imaginación humana siempre fue más rica y diversa de lo que nuestros esquemas actuales suponen. En sociedades que todavía no conocían la escritura, el mito, la identidad y la memoria se transmitían por objetos, gestos y ceremonias. Pequeñas piezas de barro podían contener relatos completos, cosmovisiones comprimidas. Por eso es posible que, en esa arcilla endurecida, se guarde más que una imagen. Se conserva una forma de pensar sobre el mundo. Mirarlas hoy es también enfrentarse a la humildad del conocimiento histórico. Tenemos técnicas sofisticadas, dataciones y contextos. Pero frente a ciertos símbolos, los ojos almendrados, el hocico alargado, la repetición de un motivo, nuestras interpretaciones siempre serán parciales. Los arqueólogos reconstruyen posibilidades, los museos conservan, y el resto lo rellenan las preguntas que nos provoca cada pieza. Tal vez fueron símbolos religiosos. Tal vez mitos plasmados en barro para que no se olvidaran. Tal vez algo intermedio que combinaba culto, identidad familiar y cosmología. Lo único cierto es que, más de 6.000 años después, las figurillas reptilianas Ubaid siguen interpelándonos. Nos miran con esos ojos inmóviles y clausuran, al mismo tiempo, una historia que aún nos falta por aprender. Los dólmenes megalíticos, en colinas, valles y costas de todo el mundo, desde Irlanda hasta Corea, se alzan estructuras silenciosas que llevan miles de años desafiando al tiempo. Son los dólmenes, monumentos megalíticos formados por grandes piedras, dispuestas de manera simple y monumental. 2 o más losas verticales, sosteniendo una inmensa losa horizontal a modo de techo. A primera vista parecen mesas de piedra gigantes, pesadas y eternas, esparcidas por paisajes tan lejanos entre sí que cuesta creer que respondan a una misma lógica cultural. Sin embargo, ahí están, repitiéndose como un eco de una idea que se extendió más allá de continentes y mares. La mayoría de estos monumentos datan del Neolítico y la Edad del Bronce, entre 5 y 7.000 años atrás, cuando las primeras comunidades agrícolas se consolidaban.
y los seres humanos empezaban a transformar el paisaje de manera duradera. Se cree que originalmente los dólmenes estaban cubiertos por tierra o por acumulaciones de piedras más pequeñas, conformando grandes túmulos funerarios que se alzaban sobre el terreno como colinas artificiales. Con el paso de los siglos, esos recubrimientos se fueron erosionando, arrastrados por el viento, la lluvia y el tiempo. Lo que hoy vemos es el esqueleto, la esencia desnuda de esas construcciones, el marco pétreo que alguna vez sostuvo la tumba o el santuario. Y aún así, incluso sin sus recubrimientos, los dólmenes conservan un aura enigmática, como si fueran puertas abiertas hacia otro mundo, umbrales entre la vida y la muerte. Las dimensiones de estas estructuras varían enormemente. Algunos son relativamente modestos, con capstones la piedra superior que pesan apenas unas pocas toneladas, pero otros son auténticos colosos pétreos que siguen asombrando a ingenieros y arqueólogos modernos. El dolmen de Brownsill, en Irlanda, por ejemplo, posee una losa superior que supera las 100 toneladas, lo que lo convierte en una de las más pesadas jamás colocadas por seres humanos en tiempos prehistóricos. En Corea del Sur, donde se concentran decenas de miles de dólmenes, algunos capstones alcanzan más de 7 metros de longitud, creando cámaras imponentes que habrían requerido un esfuerzo colectivo gigantesco para erigirse. La gran pregunta es inevitable: ¿cómo lograron mover y colocar esas piedras titánicas sin disponer de la rueda, sin poleas metálicas, sin animales de carga en muchos casos? La teoría más aceptada plantea un proceso ingenioso y arduo. Los constructores habrían utilizado rodillos de madera para trasladar los bloques desde su origen hasta el lugar de construcción, probablemente a corta distancia de la cantera. Después, mediante rampas de tierra apisonada y el trabajo coordinado de decenas o incluso cientos de personas, elevaban las piedras a la altura necesaria. Una vez erigidos los pilares verticales, se extendía una rampa hasta su nivel superior y se deslizaba el capstone hasta colocarlo en su posición final. Finalmente, la tierra era retirada, dejando expuesta la estructura definitiva. Fue un proceso lento, peligroso y extremadamente exigente, pero demuestra la capacidad de organización social y la voluntad colectiva de las comunidades que emprendieron estas obras. En cuanto a su función, la mayoría de las evidencias arqueológicas sugieren que los dólmenes estuvieron ligados principalmente a lo funerario. Excavaciones en muchos de ellos han revelado restos humanos, acompañados de fragmentos de cerámica, herramientas de piedra, ornamentos personales y ofrendas rituales. Se trataba, en muchos casos, de tumbas colectivas o de monumentos erigidos en honor a líderes importantes. La muerte, en aquellas sociedades, no era solo el fin de la vida individual, sino un acontecimiento social y espiritual que se ritualizaba mediante la construcción de arquitectura imponente. Sin embargo, no todo se limita a lo funerario. En algunos dólmenes se han encontrado alineaciones astronómicas, orientaciones precisas hacia la salida o la puesta del sol en fechas clave, como los solsticios y equinoccios. Esto sugiere que, además de ser tumbas, pudieron cumplir funciones simbólicas relacionadas con el calendario agrícola o con rituales cósmicos, sirviendo como observatorios primitivos o templos abiertos al cielo. Para pueblos que dependían de los ciclos del sol y de las estaciones, vincular la muerte y la vida eterna con los astros habría sido una manera de dotar de sentido a su existencia. Pero quizá lo más intrigante de todo sea su dispersión global. Se han encontrado dólmenes en Europa occidental, en el Cáucaso, en Medio Oriente, en India y en Corea, entre otros lugares. Miles de kilómetros separan estas regiones, y no hay pruebas de contactos directos entre las comunidades que los levantaron. ¿Cómo es posible, entonces, que distintas culturas llegaran a erigir estructuras tan similares? La explicación más aceptada es la de la evolución paralela. Sociedades diferentes enfrentadas a problemas
parecidos la necesidad de honrar a sus muertos, de marcar su territorio o de crear símbolos de cohesión llegaron de forma independiente a soluciones arquitectónicas semejantes. Sin embargo, hay quienes creen que la semejanza apunta a algo más profundo. Un tronco cultural común, transmitido por antiguas migraciones prehistóricas de las que apenas sabemos nada. Si esto fuera cierto, los dólmenes serían una de las pocas huellas visibles de esas conexiones perdidas en el tiempo. Hoy, los dólmenes siguen en pie, dispersos en paisajes rurales, a menudo rodeados de mitos locales. En muchos pueblos, estas estructuras han sido interpretadas como puertas hacia el mundo de los espíritus, lugares cargados de energía o vestigios dejados por gigantes. La tradición popular los ha rodeado de leyendas, otorgándoles un aura mágica que refuerza aún más su misterio. Lo cierto es que, más allá de mitos o especulaciones, los dólmenes son testigos silenciosos de la humanidad más antigua, recordándonos que incluso en la prehistoria, los seres humanos buscaban dejar una huella duradera. No son castillos, ni templos repletos de inscripciones, ni ciudades amuralladas. Son estructuras desnudas, elementales, pero su mera existencia transmite un mensaje claro: la voluntad de perdurar. Miles de años después, continúan desafiando al tiempo. Permanecen en pie bajo la lluvia, el viento y el sol, recordándonos que las primeras comunidades agrícolas ya pensaban en la eternidad, ya concebían el poder de la memoria colectiva y la trascendencia. Son, en esencia, monumentos universales, un eco de piedra que resuena desde la prehistoria y que, todavía hoy, seguimos intentando descifrar. A lo largo de este viaje, hemos descendido a ciudades ocultas bajo la tierra, contemplado máscaras de bronce con ojos imposibles, caminado entre muros sin mortero que aún resisten al tiempo, y nos hemos preguntado cómo, hace miles de años, pueblos sin hierro ni máquinas lograron mover piedras que hoy nos parecen inmovibles. Son misterios que desafían la lógica, que ponen en duda lo que creemos saber sobre el pasado y que nos recuerdan algo esencial. La historia aún guarda secretos, esperando ser descubiertos. Y ahora quiero saber, ¿cuál de estos enigmas te dejó más sorprendido? ¿Crees que algún día encontraremos respuestas claras? ¿O algunos de estos misterios están destinados a seguir siendo eso? ¿Preguntas abiertas? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu perspectiva suma a la conversación. Si disfrutaste este recorrido, no olvides darle like y compartir este video para que más personas conozcan estas historias. Y, por supuesto, suscríbete para seguir explorando juntos los secretos que la arqueología, la historia y el tiempo aún nos esconden. La curiosidad es el mejor mapa para descubrir el pasado, y este viaje apenas comienza.